El sonido es la luz del cerebro. Aunque interpretamos muchísimas señales del exterior, el 90% de nuestra información es sonora. Es que incluso cuando leemos estamos transformando esos símbolos en sonidos en nuestra cabeza para interpretarlos. Entonces, claro, cuando pierdes esa entrada de información sonora, es que tu cerebro pierde muchísima actividad. Pues ahí han encontrado que hay una gran correlación entre esta pérdida auditiva y la aparición o la aceleración en los síntomas de enfermedades neurodegenerativas que todavía te aíslan más. Es un poco la antesala del deterioro cognitivo, de lo que se llama la fragilidad cognitiva. Básicamente lo que tenemos que entender es que igual que hay partes de nuestro cuerpo que somos capaces de renovar continuamente, pues yo qué sé, todo el mundo sabe la piel, el pelo, tal. Hay otros órganos que no somos capaces de renovar en absoluto, ¿no? No todo el oído, pero justamente el grupito de células que permite que oigamos, que son células altísimamente especializadas, son de ese grupo de células que no somos capaces de renovar, de reponer. Por esto es la enfermedad más prevalente asociada al envejecimiento. Nosotros queremos comprender cómo oímos y también cómo nos quedamos sordos, para identificar posibles sitios donde podríamos actuar para evitar que esa pérdida auditiva se produzca o para prevenirla. Entonces, ¿qué queremos identificar? Pues esa pequeña pieza, que en nuestro caso es una molécula, que deja de funcionar y queremos saber por qué deja de funcionar y cómo podemos hacer para que vuelva a funcionar explorando nuevos tratamientos, de tal manera que logremos fundamentalmente prevenir que se estropee, ¿no? O sea, cuidarlo, pero si ya se ha estropeado, pues arreglarlo antes de que ese estropicio sea definitivo y haya ya que acudir a algo tipo pues, un mecanismo ya de sustitución, como es un audífono o un implante. La Organización Mundial de la Salud estima que dentro de 30 años esto se va a multiplicar casi por 2, es decir, que la formación de profesionales es importante. La alerta social sobre el problema que representa la pérdida auditiva y la exposición al ruido es importante. Y luego también es importante en este contexto buscar alternativas o buscar tratamientos complementarios a los que ya existen. Entonces, a esos 3 niveles nuestro proyecto aporta.